Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Para nuestra empresa es un motivo de orgullo presentar el día de hoy el webinar Materias Primas para la Industria Cablera. Es un sector específico el que vamos a tratar hoy, más que la industria plástica en general, y les agradecemos la compañía a todos nuestros participantes de Colombia, de Ecuador, Perú y México. Entonces, para todos un cordial saludo y bienvenidos. Voy a dar inicio. ¿Me escucha correctamente? ¿Se ve bien la presentación? Sí, así es. Bueno, perfecto. Entonces, en primer lugar, este webinar, hoy 2 de octubre, vamos a revisar las materias primas que ofrece Chemicorp dentro de este tipo de materiales para la industria cablera, pero primero hay que hacer, digamos, una contextualización para poder explicar, porque hay muchos tipos de cable, muchas opciones de materiales. Entonces, para poder centrarnos un poco, vamos a revisar los temas siguientes: alambres y cables, los tipos de cables, cuando hablamos de baja tensión y media tensión, la construcción de los cables, los tipos de conductores, los aislamientos, los materiales para protección y las chaquetas. Y adicionalmente, las normas de referencia. Tengan presente que las normas de referencia son muy importantes cuando se va a fabricar un cable, porque hay que tener en cuenta el requisito de la norma en todos los ítems que acabo de mencionar y adicionalmente las particularidades que tenga con respecto a las normas internacionales. No es lo mismo la norma ecuatoriana que la norma peruana, que la norma mexicana o que la norma internacional como antecedente UL, ICEA, IS o la que corresponda. Entonces aquí, por ejemplo, vemos normas ICONTEC para Colombia, normas UL internacional, Estados Unidos, normas ICEA, IS, muy utilizadas en Estados Unidos y Europa, normas BSI, British Standard, las normas NOM para México, las normas UNE para España, muy interesantes porque tienen pues su antecedente en idioma español, y la norma GB que corresponde a las normas de China. Es conveniente que tengamos en cuenta los antecedentes internacionales de estas normas que corresponden a los cables a fabricar. Inicialmente, pues con Chemicorp queremos mencionar cuál es la misión: proveer ventajas competitivas a los clientes a través de compuestos o aditivos, estrategia basada en 3 pilares: productos innovadores, soporte técnico y excelente servicio al cliente. Y en la parte de productos, suministrar productos que permitan marcar diferencia en el mercado, no solo contratipo. Soporte técnico, entonces dar el apoyo técnico tanto en materiales equivalentes como en nuevos materiales para lograr desarrollos exitosos. Y el servicio al cliente, que nos permite ofrecer un corto tiempo de respuesta para atender inquietudes o para colocación de pedidos. En este caso, Chemicorp representa a estas empresas: PAG, Strandish, Long Vision, eh, AM, G. Chaplin y Reedy principalmente. Entremos en materia. Lo primero es dar una definición, aunque ustedes conocen muchísimo más del tema, pero es conveniente para entrar en contexto tal como les menciono. Lo primero, alambres, nos referimos a un conductor individual que puede tener aislamiento polimérico o en algún caso ser un alambre desnudo, dependiendo del tipo de construcción del producto a obtener. En el caso de cables, entonces hablamos de conjunto de hilos metálicos conductores de acuerdo con una construcción. O sea, no es lo mismo que tenga 7, que tenga 19 o que tenga más hilos, con un aislamiento polimérico que puede ser termoestable o termoplástico. En el caso de PVC, polietileno y demás, hablamos de termoplásticos. Y cuando hablamos de XLPE o de caucho, normalmente hablamos de termoestables, materiales que se funden, pero luego no pueden volver a procesarse
porque ya están curados o reticulados. En el caso de cables, hablamos de baja tensión, normalmente en PVC hasta 600 voltios, en polietileno hasta 2 kilovoltios, y en los cables de media tensión corresponden a voltajes, eh, por ejemplo, de 5 kilovoltios, de 15 kilovoltios, 35, y ya posteriormente habría que mirar, después de 46 kilovoltios, cables de alta tensión, que pueden ir hasta 115.000 voltios o más, dependiendo de la construcción y del requerimiento que se tenga del cable. En la parte de la construcción, entonces tenemos los conductores normalmente están con base en cobre, aluminio, aunque también hay una variante que es eh, aluminio recubierto de cobre, pero lo principal está basado en cobre y en aluminio. En esta construcción, para cables de baja tensión, entonces tenemos estos aislamientos poliméricos como son el PVC, aquí podemos ver la imagen PVC, polietileno, los no halógenos, XLP, aquí tenemos negro y natural, y adicionalmente cauchos como el EPDM o el caucho de silicona. Entonces, como ven, estos son los materiales que más se utilizan. Y adicionalmente, hay materiales para aplicación específica, tanto en baja tensión como en media tensión, según el requerimiento de lo que deban cumplir estos materiales en un cable determinado. Tenemos la cinta de cobre, la cinta foil aluminio, la cinta de aluminio copolímero, la cinta poliéster o cinta PET, cintas de bloqueo de la humedad, hilos bloqueadores de humedad e hilos de aramida. Dentro de muchas opciones, estas son las que más se utilizan, los que más se recomiendan. Y aplicaciones específicas. Entonces, cuando hablamos de estos materiales termoplásticos, normalmente estamos hablando de algunos tipos de cables muy conocidos como los THHN, THWN, que corresponden para construcciones building wire, cables flexibles como los de extensiones y demás, como serían los SPT, los SJT, los ST, de acuerdo a las normas internacionales, las UL, y a la descripción de ellos como los tipos de cables requeridos para diferentes instalaciones en baja tensión. Los cables de acometida, por ejemplo, que pueden ser con polietilenos o con XLP, en este caso de XLP, estamos hablando de un polietileno reticulado y en ese caso pues va a ser termoestable. La acometida se utiliza mucho para la conexión entre el transformador y la entrada al contador de la casa o de la residencia o la oficina. Estos son los cables de acometida. Cables fotovoltaicos, pues ustedes han visto el auge de la energía renovable, en especial en cables fotovoltaicos, que requieren también un cumplimiento específico de las dimensiones y de las consideraciones para poder cumplir su aplicación adecuada en instalaciones al exterior sometidas a humedad y sometidas a, a los rayos solares. XHHW rayados, por ejemplo, que corresponde también a XLP como aislamiento y una construcción dependiendo del calibre que se requiera para una instalación. Y los no halógenos, que correspondería a tipo de cables con un aislamiento no halógeno que no tiene, digamos, presencia de gases ácidos y por ello se utiliza mucho para instalaciones donde hay pasillos, donde hay mucho público, superior a 50 personas para Colombia, en otras partes puede ser 100 o más, y para evitar la generación de humos y gases tóxicos. En la parte de PVC, normalmente nosotros, recuerden por favor que tenemos principalmente
centrada nuestro trabajo en aditivos, lubricantes y demás elementos. En este caso, la resina PVC la consigue el fabricante, el compuestero, o la fabrica, de acuerdo a su proceso y a su tamaño. Aquí pueden ver una ampliación de 100 veces el tamaño de una partícula de PVC y depende del valor K, de acuerdo a la absorción de plastificante, las características de la resina. Se utiliza un estabilizante para evitar que se presente una degradación térmica, un plastificante para darle la flexibilidad al material, unas cargas que normalmente son carbonato de calcio o silicato de aluminio, kaolin clay. Y en la parte de aditivos vemos la importancia de utilizar diferentes tipos de aditivos, aparte de lubricantes. Los aditivos entonces son los que se incorporan para dar propiedades como la resistencia, adaptabilidad a factores externos o cambiar la estructura física. Entonces, y se usan tanto en aislamientos como en cubiertas. Como estamos hablando de PVC, obviamente hablamos de 600 voltios y dentro de los aditivos, pues tenemos los siguientes. Tenemos, por ejemplo, retardantes a la llama. Se utiliza muchísimo el trióxido de antimonio, aunque también tenemos una alternativa, dado los precios y la disponibilidad de los materiales. Bloqueadores de humos, por ejemplo, en la norma NOM o en la norma UL 83 se menciona bastante los cables low smoke, y en ese caso el low smoke tiene PVC y tiene aditivos para bloquear los humos de acuerdo con unos requerimientos de densidad específica, BOF4 y cumplimiento de llama. Entonces, este tipo de materiales son recomendados para utilizar con PVC. Los lubricantes, ya tenemos ceras polietilínicas, ayudas de proceso, que en general buscan mejorar la fluidez, el brillo y la lubricación del PVC. Adicionalmente hay aditivos como el espumante, el RAS 70, porque permite reducir el consumo de PVC y bajar la densidad. Obviamente en este caso está recomendado unas cantidades muy pequeñas que podemos revisar para el aislamiento, para que no pierda propiedades mecánicas ni eléctricas, y en el caso de chaquetas es posible utilizarlas en una proporción mayor, también dependiendo de cada caso, de cada tipo de cable y de cada norma aplicable, de manera que se pueda reducir la densidad, reducir el consumo de PVC y en general reducir el costo del material. Adicionalmente, pues está el estabilizante, calcio zinc y Aquí hay una pregunta sí, del público. sí, señor. La pregunta es si Chemicorp ofrece también resinas PVC y PE. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. En el caso de resinas, normalmente las resinas tienen un proceso de fabricación que es generalmente realizado por unas empresas de gran tamaño y que tienen todas las instalaciones para ese tipo de productos. Como es un material de altísimo volumen, lo que nosotros hemos visto es que es mejor que lo ofrezca directamente el fabricante nacional de Colombia o de país que corresponda, o adicionalmente los fabricantes internacionales de resinas de Corea, de China, de Estados Unidos o de los diferentes países que fabrican este tipo de cosas. En el caso de PVC, en el caso de polietileno, por ejemplo, las resinas normalmente vienen también, como mencionaba, de Estados Unidos, de diferentes fuentes asiáticas o europeas, y estas resinas ya vienen cargadas con una serie de aditivos. Entonces, lo más conveniente por volumen, por logística y demás, es que estas resinas se consigan directamente con el fabricante para que tenga el mejor resultado y adicionalmente la mejor relación costo-beneficio. Pero en los demás materiales hemos visto que hay una gran fortaleza al ofrecer eh, materiales que van para casos específicos y adicionalmente el tema de los aditivos.
Entonces recomendamos, en caso de, por ejemplo, resinas, Dow, Borealis, o los equivalentes asiáticos. En el caso de PVC, pues el fabricante local que tengan en su país, o las resinas, por ejemplo, de Corea, del G o Shintech o de otras características que puedan darles los requisitos equivalentes para la fabricación de subcompuestos, si son compuesteros, o fabricantes de los cables que directamente tengan su compuesto con todos los requerimientos de pruebas. Muchas gracias. Así como hablamos de cables de baja tensión, es conveniente que tengamos también, de acuerdo a las normas, los requerimientos para cables de media tensión. Entonces, en cables de media tensión, aquí tenemos dos imágenes donde podemos ver el conductor, la primera semiconductora, el aislamiento, la segunda semiconductora o semiconductora externa, una pantalla, en este caso de hilos, pero puede también ser de cinta de cobre, una cinta de poliéster como envoltura de estos núcleos y una cubierta externa. Mientras que por otro tipo de fabricación podemos tener el conductor cobre o aluminio, una semiconductora interna, número 2, un aislamiento que sería para media tensión y con protección de limpieza. Son unidades de alta limpieza para evitar fallas o daños en las pruebas eléctricas. Luego viene la semiconductora externa o segunda semiconductora, una pantalla metálica, en este caso es una cinta de cobre, una protección contra la humedad que corresponde a cintas bloqueadoras de humedad, una cubierta interior que puede ser polietileno, PVC, una armadura, normalmente una cinta de copolímero, como una armadura o un blindaje, y una cubierta exterior que puede ser en PVC, en polietileno o XLP o no halógenos, dependiendo de la construcción del cable y recuerden el tipo de norma a cumplir. Estos cables de media tensión normalmente se utilizan para redes de distribución eléctrica, alimentadores de transformadores en subestaciones, también instalaciones industriales, comerciales y la entrada de las urbanizaciones. Este tipo de cable pues es muy utilizado también y es conveniente tenerlo en cuenta. ¿Qué ofrece Chemicor para este tipo de cables? Entonces tenemos, tal como mencionaba antes, la cinta de cobre, la cinta poliéster, la cinta foil aluminio, la cinta de bloqueo, la cinta de aluminio copolímero, los hilos bloqueadores y los hilos de aramida. En caso que haya algún material específico, también se puede revisar o desarrollar de acuerdo a los requerimientos del cliente. Lo primero, la cinta de cobre. Entonces se utiliza como una pantalla electromagnética, que es importante tener en cuenta. Entonces la conductividad, hablamos de alrededor del 100%, que es muy importante, le da una gran ventaja a esta cinta de cobre. Adicionalmente, ten en cuenta el ancho requerido, el espesor, el core o el diámetro interno, el diámetro externo. Entonces, con esas medidas básicas se puede saber qué requerimientos debe tener una cinta de cobre y adicionalmente conocer la máquina donde se va a utilizar para que estas dimensiones internas y externas estén de acuerdo con la fabricación de cada empresa. La cinta poliéster, entonces, se usa como envoltura para proteger los cables y se basa en la resistencia eléctrica que tiene la cinta poliéster. ¿Qué se recomienda tener en cuenta? Entonces, el ancho, el espesor, el diámetro interno, el diámetro externo y la resistencia dieléctrica que requiere. Entonces, pueden necesitar en un caso, por ejemplo, 36 micras, en otro 50, 75, 125 micras. Dependiendo del requerimiento, a mayor requerimiento de resistencia eléctrica, pues se necesita un espesor mayor. Aquí hay otra pregunta del público. Sí, señor. La pregunta es, ¿la mayoría de estos materiales son de importación? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Ah, bueno, perfecto. Muy importante. Estos materiales normalmente se fabrican en, en diferentes lugares. Por ejemplo,
Si miramos foil aluminio, aluminio, cinta de cobre, ahí por ejemplo de cinta de cobre hay alguna fabricación en México o en Chile principalmente, y adicionalmente en el exterior tenemos que mirar hacia el mercado asiático, Corea o China. En el caso de la cinta poliéster, normalmente tenemos ofrecimientos de China también, pero también de la India, en especial en cinta foil aluminio, así como se fabrica en Europa, por ejemplo en Italia, también se fabrica en China, en Estados Unidos, la cinta copolímero, hay fabricación también, por ejemplo, en Brasil y en China, se utiliza muchísimo. Estas cintas bloqueadoras también tenemos en Europa, en Estados Unidos y en China. Como ven, hay una gran fabricación de China de todos los materiales que se requieren para los desarrollo de los cables, y estos cables especiales con mayor razón. Igualmente ocurre con los hilos bloqueadores y con los hilos de aramida. ¿Qué se debe tener en cuenta? Como estos materiales son de importación, lo primero que se debe tener en cuenta es, primero que todo, exactamente qué material se debe escoger de acuerdo a la norma. Entonces, si necesitamos una protección de la humedad, por ejemplo, entonces escoger cuál es el tipo de cinta bloqueadora que se requiere o la dimensión de los hilos bloqueadores. Adicionalmente, mirar la cantidad de acuerdo al cobre, de acuerdo a las dimensiones de la máquina, cuál es la cantidad mínima que se requiere para un pedido, porque en ocasiones ocurre que como las cantidades requeridas son muy pequeñas, pues obviamente los costos de fabricación, así sea en el exterior, son altos, y adicionalmente hay que tener en cuenta para estos materiales de importación los fletes, los seguros, la nacionalización y el tiempo total entre la fabricación, la llegada a puerto normalmente, porque por vía aérea pues es muy costoso, y adicionalmente la nacionalización, el flete a la llegada a la empresa. Entonces, este tipo de costos, lo mejor es analizarlos antes de iniciar un proyecto, de tal manera que se pueda establecer la cantidad mínima a vender de un cable. No es lo mismo ofrecer, por ejemplo, 1000 metros que un valor óptimo que encontrará cada empresa de acuerdo a su desarrollo de producto. Si, por ejemplo, es mejor obtener cantidades de 10.000 metros, equivalen a una cantidad de materias primas por desglose, de acuerdo a un diseño que corresponde, obviamente, como les digo, conductor, aislamientos, chaquetas y materiales auxiliares, como en estos casos, materiales para resistir diferentes condiciones. Se tiene un esquema y se puede costear de tal manera que no se pidan, por ejemplo, necesitamos 50 kilos. Traer 50 kilos de importación es una cantidad pues exageradamente pequeña. Pudiéramos pensar en un mínimo de 500 kilos y eventualmente una frecuencia de pedido para poder cumplir, tener un pequeño stock y poder cumplir rápidamente los pedidos del cliente. Cuando no tenemos materiales para la fabricación, nos llega un pedido y ese pedido es con materiales de importación, pues vamos a estar en un cuello de botella porque dependemos de la llegada de cada uno de ellos, de la nacionalización y adicionalmente la fabricación del producto terminado. Entonces, es conveniente escoger el material con las características que tenga: ancho, espesor, diámetro interno, diámetro externo, cantidad mínima, de acuerdo al lote económico que se obtenga, de acuerdo a optimización de procesos y de acuerdo al diseño y el costeo, de tal manera que se tenga un inventario disponible para una entrega rápida del cable, que no es lo mismo entregarlo en 90 días que en 8, en 15 o en 30, de tal manera que se pueda tener la mayor satisfacción del cliente y tener una rápida respuesta para fabricar, para almacenar y para vender. Espero haber contestado adecuadamente. Sí, así es. Bueno, correcto. Hasta aquí hemos hablado entonces de los distintos materiales. Hemos hablado de PVC, pero también en muchas ocasiones tenemos
polietilenos o XLPE, tal como mencionaba al principio, se consiguen de diferentes fábricas internacionales, pero cuando tenemos unos requisitos a cumplir y podemos, por ejemplo, superar esos requisitos frente a la norma y tenemos un costo que es relativamente alto frente a lo que necesitamos para el costeo del cable como tal, lo que se suele agregar o se puede agregar son algunos aditivos, tanto en polietilenos como en XLP para baja tensión. En el caso, por ejemplo, en un XLP se utilizan catalizadores, se utilizan colorantes, se utilizan retardantes a la llama. En el caso de polietilenos, también se pueden utilizar algunos tipos de aditivos, como serían, por ejemplo, los colorantes, las ayudas de proceso, las cargas para retardancia a la llama. Recuerden que también hay que cumplir la retardancia a la llama para evitar eh, la propagación de incendio en las diferentes instalaciones. Y adicionalmente pueden utilizar espumantes. Con el espumante, de nuevo, se puede reducir el consumo de resina y adicionalmente, eh, al bajar el consumo de resina, podemos reducir el costo del cable como tal. Obviamente hay limitaciones, pero si estamos hablando de un 3, un 5, un 10% por adición de aditivos, pues es bien interesante. Ahora, estos aditivos se pueden agregar de diferentes maneras. Una de ellas es utilizar dosificadores gravimétricos en los cuales se cargan diferentes tolvas, los materiales como la resina virgen, los materiales como la catalizadores, retardantes, colorantes y aditivos. Dependiendo de la formulación, como les menciono, puede ser, puede necesitar diferentes cantidades de tolva y el tamaño de tolva depende de acuerdo al uso que va a tener cada material. Lo normal es tener 4 tolvas, pero se puede llegar a utilizar hasta 8 tolvas. Otra recomendación, utilizar generalmente en la misma fase, o sea, si utilizamos granulado, mezclar granulados, que normalmente es más adecuado para poder, así sea gravimétrico, pesar, mezclar y cargar a una tolva. Mientras que, con, por ejemplo, con los silanos, que se utilizaban hace algunos años, había que utilizar material silano líquido, algunos aditivos antioxidantes en polvo, adicionalmente la resina granulada y toda esta mezcla tenía que hacerse directamente en la extrusora para poder lograr una masa uniforme. Sin embargo, una de las dificultades es que efectivamente se logra una masa uniforme o para que un premezclado no sea fallido. O sea, mezclar materiales en polvo con líquidos y granulados normalmente da un resultado desastroso y solo en el caso de Silano se logra, pero con una extrusora especial y cambiando la máquina pues para procesar. Entonces lo mejor es tener en cuenta este tipo de cosas, estas recomendaciones para poderlas dosificar adecuadamente. ¿Qué se obtiene al final? Una mezcla de materiales, normalmente en pellet, pellet con pellet, o granulado con granulado para obtener diferentes tipos de cables. Uno de estos tipos de cables es el cable multiplex, donde estos cables multiplex pues van a servir para varios usos, entre ellos acometida, y se pueden modificar en algún rango las cantidades de cada material para obtener un producto terminado que cumpla, obviamente, las condiciones de pruebas eléctricas, mecánicas, térmicas, de acuerdo con una norma requerida. Este mezclado se puede hacer, como les menciono, con unidades gravimétricas o eventualmente para quienes hacen sus desarrollos y esperan obtener unas economías de escala a través de aditivos utilizando mezcladores lentos que puedan dosificar adecuadamente los materiales en la misma fase. En este caso sería granulados con cargas o concentrados de materiales, pero ya dispersados en polietileno o en XLP. Aquí tenemos un ejemplo, un retardante a la llama.
que se ofrece para diferentes mercados. El decabromo difeniletano. Aquí está la fórmula para que ustedes la vean, la fórmula simplificada o la fórmula directamente con su esquema, donde puede utilizarse para dar retardancia a la llama polietilenos, por ejemplo, haciendo obviamente la revisión de acuerdo al tipo de prueba de retardancia a la llama. No es lo mismo una llama horizontal que una llama BW1, una llama de diferentes condiciones de acuerdo al requerimiento de la norma. Entonces se puede utilizar este retardante a la llama y obviamente revisar la cantidad más adecuada para que cumpla las características, no vaya a afectar las propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas, y si se usa en una chaqueta, un recubrimiento, pues que pueda evitar la propagación de la llama. Pero este material, como les digo, normalmente se prepara en un granulado para poder obtener esa mezcla y obtener los mejores resultados. Aquí vemos en el caso de trióxido de antimonio que se utiliza para fabricación de PVC, las características, un trióxido de antimonio del 99,8% y con muy bajos contaminantes. Las características, un material en polvo y normalmente como es en PVC se mezcla directamente en un mezclador y se obtiene una mezcla homogénea que se llama el dry blend, y ese dry blend va para obtener un granulado de PVC o de compuesto. Hay una alternativa que estamos viendo que es el Z30S. Lo que se ha visto es que se puede reemplazar parcial o totalmente el trióxido de antimonio en aplicaciones de cable y demás a través de un material que no tenga, digamos, la cantidad de antimonio que normalmente se tiene debido a que por efectos logísticos y demás, como estos materiales también son de importación, eh, conseguir una tonelada de trióxido de antimonio tiene un costo elevado, y recuerden que como estos materiales son utilizados por amplios sectores, el precio internacional varía de acuerdo a la cotización de la bolsa de Londres, de bolsa de metales. Entonces, el precio de este material a la fecha está en ascenso. Se presenta una alternativa como el Z30S, que puede dar las mismas características a un costo menor. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Y como hablábamos de aditivos, hay una amplia gama de aditivos. Aquí presentamos este aditivo recomendado por Chemicol para cumplir las pruebas de JAM. También hablamos de supresión de humos. En el caso de supresión de humos, lo que se busca es reducir la generación de cloro y otros materiales halógenos, de tal manera que se cumplan las normas NOM o la norma huele con respecto al low smoke, bajos humos. Con este material se puede obtener y lo recomendamos también para uso con PVC. Adicionalmente están las ceras oxidadas. Normalmente se utilizaban antes el estearato de calcio, el ácido esteárico, pero recuerden que estos materiales tienen eh, un punto de goteo bastante bajo, alrededor de 60 grados y demás. Entonces, con las ceras oxidadas se tiene un punto de goteo mucho más alto, o el drop point. Aquí hablamos de 100 y aquí hablamos de 136 grados. De tal manera que estos materiales no se funden fácilmente, no migran y permanecen dando a la resina la protección que se necesita contra la humedad y contra otros efectos que puedan requerirse. Y también mejora la lubricación. Aquí tenemos otra cera oxidada con un drop point de 95. Depende del requerimiento que se tenga, cuál es el punto de goteo que debe superarse. También hay estabilizantes, varios zinc, por ejemplo, líquido. Normalmente los materiales de estabilizantes, calcio zinc, estamos hablando de materiales en polvo.
En este caso también hay opciones varios sin líquido para diferentes aplicaciones. Y en el caso de hasta ahí en PVC, en el caso de cintas, materiales para protección, entonces estamos hablando de cinta de aluminio poliéster, que sería para envoltura, es aluminio poliéster alupet. Entonces este aluminio poliéster sirve como una protección electromagnética, también un apantallamiento para recubrir el cable y evitar pérdidas de energía. Lo que se tiene, por ejemplo, es 912, 923, de tal manera que el espesor total, la suma de este sería 23, en este caso sería 23,9, sería 31, pero parece nominalmente 35, y con unas propiedades mecánicas para tener en cuenta. La cinta de cobre, hablamos de .06, .127 milímetros como eh, espesor, con diferentes anchos. Recuerden que el ancho depende del tipo de cable a obtener para dar mayor rendimiento o no a la fabricación. Aquí la densidad del cobre en temple suave y una conductividad del 100%. Cinta de aluminio copolímero. Entonces hablamos de un espesor de la cinta de aluminio que lleva adicionalmente una cubierta o una capa de copolímero. En este caso estamos hablando cinta de aluminio más copolímero. Y corresponde a la composición química del aluminio que debe tenerse en cuenta y a un temple. Podemos hablar de una cara o de doble cara. En el caso de la doble cara hablamos cinta aluminio con copolímero en ambas partes, en ambos lados. Y obviamente de cumplir una aleación de aluminio, un temple y unas propiedades de sellado de acuerdo al requerimiento de norma y del cliente. Tenemos también las cintas bloqueadoras de humedad. En estas cintas bloqueadoras de humedad es muy importante, pues obviamente conocer las propiedades mecánicas, las propiedades de dimensiones, espesor y la velocidad de absorción de humedad. Ahí tenemos no conductora, semiconductora, dependiendo del desarrollo que se requiera, del tipo de cable a obtener. Aquí tenemos los hilos bloqueadores de humedad. En el caso de los hilos bloqueadores tenemos normalmente diferentes dimensiones, diferente código, y esto corresponde a diferente velocidad de absorción de humedad. Aquí podemos verla. Y adicionalmente, eh, es conveniente una velocidad de absorción que hay que tener en cuenta. Entonces, normalmente se utiliza 2.0, pero dependiendo del tipo de cable, se pueden colocar un hilo más grueso o diferentes hilos más delgados, dependiendo del requerimiento del diseño y el costeo que se haga y el tipo de máquina que se tenga para aplicación de hilos. Hasta aquí hemos visto realmente las materias primas que se utilizan o que se recomiendan por parte de Chemicor para eh, baja tensión, para media tensión, teniendo en cuenta usos como aditivos en PVC, en polietileno, en XLPE, buscando tener la mejor relación costo-beneficio y adicionalmente el ofrecimiento de este tipo de cintas que hemos hablado que permiten mejorar las propiedades de un diseño normal y que normalmente son de importación también. Es conveniente la recomendación que se hacía de tener en cuenta un stock mínimo, de conocer cuál es el requerimiento eh, mínimo y la cantidad mínima de cable a fabricar y tener un almacenamiento para evitar que estos tiempos de entrega se aplacen o sean muy largos y que el cliente definitivamente tenga que esperar muchísimo tiempo porque hay que importar el material, luego iniciar la fabricación del cable y luego al terminar el cable, pues podemos estar hablando de perfectamente 60, 90 días. Si tenemos un pequeño inventario o una coordinación de una materia prima o de varias que puedan venir conjuntamente, estamos hablando en el mejor de los casos de un contenedor, poder tener
diferentes materiales de tal manera que se tenga eh, un buen suministro y adicionalmente optimizar las cantidades a utilizar de acuerdo al diseño y de acuerdo a los pedidos de los clientes. Recomendamos ver este link donde aparece una presentación mucho más detallada de todos los materiales que puede ofrecer Chemicol para la industria cablera y plástica y donde se ve una presentación de sinergia que recordamos tanto Sinergia, donde se hacía la exposición de tipos de cable, de materiales a fabricar. Igualmente, te recomendamos visitar la tienda de GPA, en GPA SAS, donde vean la tienda virtual y los diferentes tipos de equipos, de materiales, equipos de laboratorio y materias primas, así como asistencia técnica que podemos ofrecer para la industria cablera. Esperamos, por favor, nos hagan llegar todos sus comentarios, sus inquietudes. Para quienes desafortunadamente no han podido participar en el día de hoy, les invitamos a ver el playback de esta presentación, compartirlo con su grupo de trabajo y que podamos recibir tanto sus inquietudes como sus requerimientos de acuerdo al, al tipo de producción que tengan, al tipo de cable que requieren y de acuerdo a la norma de referencia. Entonces, sea la norma de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de México o la que corresponda, con mucho gusto estamos atentos para atender sus requerimientos. Aquí finalmente, pues queremos recordarles que todavía tenemos algunos webinar para octubre 16, octubre 23, octubre 30 con equipos, noviembre 13 con equipos de Novoma para también sus requerimientos de equipos de planta y de equipos de laboratorio, de tal manera que podamos tener el, el ofrecimiento para todos ustedes de acuerdo a una serie de representaciones que con mucho gusto tenemos y los cuales esperamos difundir con ustedes posteriormente. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Hemos visto el webinar Materias Primas para la Industria Cablera. Les recomendamos visitar el link que mencionamos, eh, ver el playback en VCD para que puedan revisar en detalle estas especificaciones, estos materiales, estas recomendaciones y adicionalmente compartirlo con su grupo de trabajo. Podemos ayudarle a encontrar la solución a sus requerimientos. Para todos ustedes, muchas gracias. Si hay alguna consulta adicional, por favor, y si no, los esperamos en nuestros próximos webinars. ¿Algún comentario adicional? No, ninguno. Bueno, perfecto. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Hasta luego.